Entonces, listo, ya comenzó grado. Entonces, vamos a desarrollar ese ejercicio. ¿Listo? Por supuesto que lo que tenemos que hacer es primero hallar la integral de logaritmo de x. Esa integral tenemos que calcularla. Si bien es cierto, la integral del logaritmo de x es una integral clásica, es una integral que incluso en algunos libros puede aparecer como una integral de tabla, pues nosotros podemos incluso desarrollarla, ¿no? Esa se puede hacer por partes incluso. Entonces nosotros podemos hacerle integración por partes a esto para saber cómo desarrollar esa integral del logaritmo x. Repito, esa es una integral clásica que incluso en algunos libros hasta la pueden encontrar como una integral de tabla. Entonces, si le hacemos integración por partes, nosotros tenemos que escoger a u y a b, ¿cierto? Entonces aquí sería de u y aquí sería b. Y entonces nosotros lo planteamos como una integral por partes. Esto es u por b menos la integral de b por du, ¿cierto? Simplemente pues tenemos que escoger nosotros quién será u, quién será de b y bueno, plantear la integral como tal. En este caso yo voy a escoger a u como el logaritmo de x. ¿Listo? A u como el logaritmo de x. Y a db lo voy a escoger como dx, que es lo que me sobra ahí. ¿Vale? Si u es logaritmo de x, pues yo sé quién es de u. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Listo? Y si yo sé que db es igual a dx, pues yo sé cuánto vale b. B vale x, ¿no? Si yo derivo x, pues me da dx. Entonces, quedaría así. Por tanto, entonces mi integral quedaría planteada de la siguiente manera. U por b, que es x, logaritmo de x, menos integral de b por du. Es decir, la integral de x por 1 sobre x de x. Esto me quedaría entonces x, logaritmo de x, menos integral de x por 1 sobre x. Miren que aquí yo hasta puedo cancelar la x con la x y me queda la integral de 1 de x. Y la integral de 1, por supuesto que es x, ¿no? Entonces, la integral de 1 me queda x y más la constante de integración. Significa entonces que la antiderivada del logaritmo de x es x logaritmo de x menos 1, ¿vale? La función f de la cual me está hablando el ejercicio ahí, pues la función f de la cual me está hablando el ejercicio, que es la antiderivada del logaritmo, pues es la función x logaritmo de x menos x, ¿cierto? Menos x, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí está bien? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe, dale. Listo. Entonces, bueno, y aquí incluso algunos textos, algunos libros la plantean como así, como x por logaritmo de x menos 1. Le factorizan la x ahí simplemente como para escribirlo un poco mejor. Así la pueden encontrar como una integral de tabla en algunos libros, la pueden encontrar así. ¿Listo? Y por supuesto, lo que decía Villa ese día, ¿no? No se olviden de la constante de integración. Entonces, ¿qué es lo que me preguntaba el ejercicio ese día? Pues, ¿qué valor de la constante necesito tal que al evaluar en el número e, pues me dé como resultado 2, creo que era, ¿no? 2, 2. ¿Listo? Me dé como resultado 2. Entonces, evalúo esa función f en el número e. Quedaría entonces así. Aquí hay una x, entonces e que multiplica al logaritmo de e menos 1. ¿Listo? Más la constante de integración. Y eso supuestamente debe ser igual a 2, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Vale? Entonces yo tengo que averiguar cuánto es eso de esto de aquí, ¿no? Cuánto es e que multiplica al logaritmo de e menos 1. Pero resulta que si ustedes se acuerdan de esto, pues resulta que logaritmo de e, de hecho, logaritmo de e es 1. Logaritmo de e es 1. Logaritmo natural de e es 1. O sea que aquí me queda 1 menos 1 más c, ¿vale? Logaritmo de e es 1. Y si algo, pues entonces en la calculadora también lo pueden sacar, ¿no? Pero esa es una de las principales propiedades del logaritmo. Aquí yo tengo, aquí, no lo pongo. Aquí logaritmo de e, miren, ahí está. Logaritmo de e me da 1. Entonces, me queda e que multiplica 1 menos 1 más c. Y eso tiene que ser igual a 2, ¿vale?
Pero 1 menos 1 es 0, o sea que es e por 0 más c es igual a 2, y e por 0 pues es 0, y me queda simplemente la c igual a 2. O sea que el valor de c que yo necesitaba para que al elevarlo a la función en e me diera 2, pues es el mismo, es el valorcito c igual a 2, ¿vale? Y esa era la respuesta a ese ejercicio. Aquí estaba, de 2. Entonces, esa era la situación. Entonces, miren que uno siempre está acostumbrado pues a la integral, ¿cierto? Uno se acostumbra en un parcial a, bueno, la integral y llega hasta ahí. Pero deben haber unos punticos que le exijan un poquito extra para saber hasta dónde es capaz uno de plantear esa situación. La situación no era difícil de plantear, ¿vale? La situación no era difícil de plantear. Lo que es difícil es cambiar el chip, ¿cierto? De quedarnos solamente en la integración y plantear esta situación nueva, que, bueno, para muchos puede ser nueva, por supuesto, que involucra pues unas operaciones adicionales que en realidad, pues ustedes pueden ver, no eran nada complicadas, pero sí, el cambiar el chip y resolver y resolver o plantear bien esa situación adicional es lo que nos puede dificultar las cosas, ¿vale? Yo sabía que la integral la iban a hacer bien, pero quería ver si podían plantear esta situación nueva. Ustedes la ven aquí, no fue difícil, la hicimos en 3, 4 lineecitas. Sin embargo, pues es difícil darse uno cuenta, entiendo que es difícil darse uno cuenta en, digamos, en una situación nueva de estas, pues cuál es exactamente la operación que uno debe plantear, ¿vale? Pero pues ese es el asunto, ese es, digamos que la idea es ver hasta dónde son capaces de llegar, ¿listo? Y no quedarnos pues solamente con lo que está en el libro, sino plantear, pues lograr plantear situaciones nuevas que eso es lo que nos va a pasar, ¿vale? Eso es lo que nos va a pasar siempre. Siempre vamos a tener que estar planteando cosas diferentes a las que vemos normalmente. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta Dime. parcial. Profe, había un punto de tres integrales, de las De- tres integrales, o sea, que Ah, ok. hacer la integral de cada una, y esa sí, no, ¿para qué le digo mentiras? Esa sí o sea, yo iba a decir la integral de cada una y me daba un Ujú. resultado diferente. Ajá. Entonces, no sé, o sea, no entendí muy bien ese punto. Ese Ok. mero. No lo Ok. entendí. Bueno, este de aquí, habían muchas maneras de hacerlo. ¿Listo? Eh, pues no sé, fue intención mía o fue lo que yo me imaginé, la verdad. Yo pensé que lo iban a hacer gráficamente. ¿Listo? Ustedes saben, ustedes recuerdan que la integral va a representar pues el área bajo la curva. Fue de las primeras cosas que vimos y asumí que lo iban a tomar por ese lado, ¿vale? Asumí que lo iban a tomar por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que uno podía hacer aquí? Pues no, simplemente graficar estas funciones a ver qué es lo que Perdón, profe, pasa. ¿puede volver a repetir lo que había dicho? Que bueno, no, simplemente pues estaba mencionando que en este ejercicio de aquí, pues ustedes saben, fue de los primeros que vimos, siempre les comenté al principio cuando estábamos viendo la integral definida y cuando armamos el concepto de integral por medio de sumas de Riemann, que la integral pues iba a corresponder o que buscaba resolver el problema del área bajo la curva, ¿cierto? Siempre pues buscábamos resolver ese problemita del área bajo la curva. Entonces, cuando puse este problemita aquí, como tiene esa función parte entera, de la cual no conocemos ni integral, no conocemos nada, pues la idea era que la graficaran, ¿vale? La idea es que la graficaran. Ustedes puedan ir a Desmos o aquí a Desmos incluso. Ujú. Por aquí está esa función parte entera, funciones, busquémosla a ver. Ujú. Bueno, yo utilizo mucho Desmos, pero por supuesto que en graficadoras normales también está, ¿no? Yo utilizo aquí mucho Desmos, sin embargo, la buscamos a ver que aquí está. Entonces, la función es la función parte entera y ustedes ya saben cómo es la gráfica de esa función parte entera. De hecho, nos da así. ¿Listo? Estos pisitos así corresponden a la función parte entera. Entonces, si en el parcial le decían, se me perdió la del parcial. Denme un segundito, la del parcial creo que está por aquí. A ver. Aquí. Si en el parcial les decían,
la integral de 0 a 3 de la función parte entera, ¿vale? La integral de 0 a 3 de la función parte entera. En el parcial pedían eso, ¿no? La integral de 0 a 3 de la función parte entera. Voy a copiarla por acá. De 0 a 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba? Pues lo que va a suceder es que pues esa integral, ya dijimos, va a corresponder a el área bajo la curva, ¿cierto? De esa función. Si nosotros vemos la gráfica de esa función, que está por acá, estarían pidiendo la integral desde 0 hasta 3. ¿Listo? Desde 0 hasta 3. Y miren que la primera parte de la función es 0, o sea que por aquí no hay área. La segunda parte de la función, le voy a dar zoom, está desde 1 hasta 2 y tiene altura 1. Significa entonces que aquí el área es de base 2, de base 1, perdón, desde 1 hasta 2 es 1, base 1, altura 1, o sea que el área aquí es 1. Ahorita hacemos mejor la gráfica, ¿vale? Aquí voy a copiarla mejor, creo que así no me entienden, voy a copiarla para que quede más fácil. Aquí, voy a copiarla, ¿listo? Así yo creo que me entienden un poquito más. Entonces, aquí está, ¿listo? Entonces, aquí estamos con la función parte entera desde 0 hasta 3. Quiere decir entonces que estábamos investigando el área bajo la curva desde 0 hasta 3 y el área bajo la curva correspondería a toda esta zona que estoy colocándole rayas negras. A esta zona y a esta zona desde acá hasta acá, ¿vale? Nos estaban pidiendo básicamente eso, la integral desde 0 hasta 3 y acá pues no tendría porque justamente ahí no hay altura, ¿cierto? Está pegadita ahí a 0, entonces no hay altura, entonces no hay área, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el área del primer cuadradito? Vamos a colocarlo incluso en rojo. El área del primer cuadradito, que es este de aquí, esa área de ese primer cuadradito, pues la base es 1, la altura es 1. Entonces, esa área de ese primer cuadradito es 1, ¿listo? Esa área de ese primer cuadradito es 1, ¿listo? Y el área del segundo rectángulo, lo voy a pintar en verde, lo voy a pintar en verde. El segundo rectángulo sería entonces este de acá. ¿Listo? Esa área, ese rectangulito, tiene base 1, pero tiene altura 2. O sea que es 1 por 2, 2. O sea que el área total bajo la curva es 3. 1 más 2, 3. Significa que esa integral, pues será 3. ¿Listo? Y significa que en las respuestas, pues la respuesta debería ser la que comienza por 3. O bueno, aquí por lo menos hay una que empieza por 3 y aquí hay otra que empieza por 3. Entonces era una de estas dos. Luego entonces tocaba ensayar con la segunda para saber cuál era. ¿Listo? Pero aquí ya se ve pues que era la segunda respuesta la correcta. ¿Vale? Pero el espíritu de este ejercicio era ver si habían entendido pues que el área bajo la curva representa al concepto pues de integral. Fue la primera aplicación que le dimos a la integral, de lo primero que hablamos, lo primero que intentamos resolver, y pues como acerca de la función parte entera no conocemos ni antiderivadas ni nada de eso, la idea era pues que hicieran la gráfica de una función. De hecho, este estaba en el libro, ¿no? Este ejercicio estaba en el libro. Este ejercicio está aquí en el libro. De hecho, era de aquí del libro. Creo que incluso aquí en el libro como que está más complicado porque le colocan un cuadrado por ahí, si no estoy mal, una función parte entera al cuadrado. Este ejercicio estaba por aquí, a ver, es que bueno. Pero sí, la idea era esa, era entender pues que eso estaba por ahí. Ujú. Si no Profe, ¿tú están... me puedes hacer un favor? Ujú. ¿Me puedes repetir o mostrar de nuevo cuáles son los temas del parcial? Ah, bueno, ya les recuerdo, ya empezamos clase oficialmente, Vale, ¿listo? gracias. Bueno, entonces, ay, ya se me perdió. Ujú. Ya se me perdió, pero estaba por aquí. Ah, entonces era el otro libro, era el taller entonces. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar clase, ¿vale? Entonces ahora sí voy a minimizar esto. eh, el, este acá, repasemos entonces. Recuerden, muchachos, entonces, temas para el parcial. Finalmente, para iniciar otra vez clase común y corriente. Temas para el parcial. Nuestro parcial va a estar enfocado principalmente capítulo 5.
¿Listo? Capítulo 5, que son las técnicas de integración. Este capítulo 5, por supuesto, regla de sustitución, va a entrar integración por partes, va a entrar integración de funciones trigonométricas, va a estar sustituciones trigonométricas, sustitución hiperbólica no. Esto no lo vimos, ¿vale? Sustitución hiperbólica no. Entonces, sección 4.1 no. Ni la última, ni la 5.2 tampoco no la hemos visto todavía. Entonces, ni la sección 4.1 ni la sección 5.2. Sustitución hiperbólica nos implicaría definir las funciones hiperbólicas, esas no las conocemos, entonces tocaría pues empezar a definir y empezar a ver qué propiedades tienen y bueno, se nos puede complicar bastante la vida ahí. ¿Listo? Entonces, ni sustitución hiperbólica, ni sustitución universal o sustitución tangente de teta medio. Las demás secciones, sí. ¿Listo? Y ese va a ser el enfoque del capítulo. Por supuesto, como les decía hace ratico, eso no implica que no les pueda salir algo pequeñito de lo anterior, por ejemplo, una integral definida, en donde tengan que hacer pues una fracciones parciales, por ejemplo, para desarrollarla, pues puede salir, por ejemplo, sería un buen punto para un parcial, y así, entonces, cositas pequeñitas sí pueden entrar, ¿vale? Listo, muchachos. Ahora sí, Vale, entonces, muchas gracias. vamos a donde quedamos, ¿vale? 116. Ahí estamos nosotros en este momento, 116. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Lo que estábamos haciendo era integrar unas funciones muy especiales, digámosle funciones racionales, ¿cierto? Y estábamos estudiando una forma, una manera de integrar esas funciones racionales. Habíamos dicho que no era fácil, de hecho es muy difícil ese tipo de integraciones, pero bueno, queríamos integrar funciones o queríamos integrar cosas del tipo P de X sobre Q de X. Esa era nuestra intención, donde P de X y Q de X eran polinomios. Esa era nuestra intención, lograr una integración de eso. Lo primero que dijimos fue, tengan en cuenta que esta técnica que vamos a hacer aquí sirve solamente si el grado de P es menor que el grado de Q. Sirve solamente si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿vale? ¿Qué pasaba si el grado del numerador era mayor o igual que el grado del denominador? Pues lo que hicimos fue que había que hacer la división de los polinomios. Recuerden ustedes que si el grado del numerador era mayor, hacíamos la división de los polinomios y eso nos generaba entonces un residuo, pongámosle R de X, y nos generaba el cociente, pongámosle S de X. Significa entonces que yo puedo expresar a P de X como la multiplicación entre el cociente, perdón, Q de X, ¿cierto? Por S de X más el residuo, ¿vale? Si yo hago la división, me permite escribirlo así. Y entonces, al dividirlo por Q de X, pues entonces yo divido por Q de X, divido por Q de X, cancelo Q de X, y entonces obtengo esto, ¿vale? Así lo planteamos ya, lo planteamos en una clase pasada, lo hicimos así. El caso es que cuando el numerador tenía mayor grado que el denominador, hacíamos la división y al hacer la división nos salía entonces esta nueva expresión aquí, que es la expresión entre el residuo y el Q de X, y esa expresión nosotros le aplicamos esta técnica de fracciones parciales. Eso fue lo que hicimos, eso lo explicamos, miren que aquí está, hacemos la división, bueno, no obtenemos entonces el S de X más el residuo sobre Q de X, justamente lo que pusimos acá, ¿cierto? Y entonces, así, bueno, así explicamos. Significa entonces que nos íbamos a concentrar en el caso donde el denominador tuviese mayor grado que el numerador, ¿vale? Y entonces comenzamos a plantear una técnica que llamamos fracciones parciales, que consistía pues básicamente en que esa expresión nosotros la íbamos a partir en expresiones más pequeñas con la esperanza de que fuesen más fáciles de integrar. Resolvimos un caso que aunque no crean era un caso difícil. Resolvimos un caso, de hecho creo que lo tomamos de aquí mismo, si no estoy mal, creo que lo tomamos de aquí mismo o lo tomamos de otra parte. Creo que
incluso hasta ni siquiera estaba por aquí, nos lo inventamos nosotros, pero resolvimos un caso donde no estaba nada fácil, ¿vale? Y eso es lo que estábamos haciendo, plantear ese tipo de integrales. ¿Cómo lo hacíamos? Ahora sí vamos acá. ¿Cómo lo hacíamos? Pues bueno, si uno tenía una expresión, por ejemplo, algo así, no sé, supongamos, voy a colocar una expresión cualquiera aquí, 2x más 1 sobre 3x más 1 sobre x menos 3 sobre x más 2, por ejemplo, algo así, supongamos, como les digo, me lo estoy inventando acá. Entonces, la idea era partir esa expresión grande en tres expresiones más pequeñas, ¿cierto? En una expresión que tuviese el 3x más 1, en otra expresión que tuviese el x menos 3 y en otra expresión que tuviese el x más 2, ¿vale? Y todas estas las conectábamos mediante, pues, bueno, sumas y, bueno, colocamos acá unas constantes y la idea era que nosotros teníamos que hallar esas constantes de tal manera que lo que está en negro fuese igual a lo que está en rojo. Esa era la idea general de lo que estábamos haciendo. Cuando hallamos las constantes, cuando hacíamos el proceso de hallar las constantes, yo les dije muy claramente, hay una parte en donde vamos a llegar todos vamos a llegar hasta una parte que es plantear las ecuaciones de las constantes. Esa parte, ahí llegamos todos y tenemos dos caminos, les dije la última clase, tenemos dos caminos. O damos valores particulares de X o resolvemos a la antigua. Y pues yo les dije que yo era un poco más fan de resolver a la antigua y bueno, lo hicimos de las dos maneras, como sea, hicimos los dos casos, ¿listo? Y bueno, por ahí por ahí quedó la situación planteada. De pronto, eso está en la 121 tal vez. Aquí, aquí, no, la 119. Bueno, por ahí debe estar. Más complicado así porque ya hay muchas páginas abiertas ahí. Entonces, esa era la idea, muchachos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a plantear esto y vamos a organizar esto bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? Resulta que cuando nosotros queremos hacer el planteamiento bien como fracciones parciales, queremos hacer el planteamiento como fracciones parciales, es decir, plantearlo así como lo que voy a subrayar en azul, ¿vale? Pues resulta que en algunas ocasiones, o resulta pues que en algunos pasitos, no va a ser tan fácil como está en este momento aquí planteada, ¿vale? ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Lo que puede pasar es que yo tenga una expresión así, por ejemplo, yo tenga una expresión de este tipo, por ejemplo, 2x más 1 sobre 3x más 1, pero que esté elevado, por ejemplo, a una potencia n, ¿vale? O a una potencia 3, pongámosle sobre x menos 3, x más 2, ¿vale? Eso es una posibilidad, puede aparecer así. Que uno de los términos que estén en el denominador, uno de los factores del denominador, esté elevado a una cierta potencia. Entonces, nuestro planteamiento de las fracciones parciales no va a ser como lo hicimos aquí, sino que debe cambiar un poquito porque hay que tener en cuenta esa potencia que está afectando al x más 3. Entonces, no lo vamos a plantear, no lo vamos a poder plantear así, como a por 3x más 1, más b por x menos 3, más c por x más 2. No, no lo vamos a poder plantear así porque hay que tener en cuenta esa potencia que está en el denominador. ¿Listo? Tampoco vamos a poder colocar el 3 aquí y ya, ¿no? Tampoco es tan fácil como colocar el 3 ahí y ya. Lo que hay que hacer en ese caso es, como les digo, tener en cuenta esa potencia. Entonces, va a aparecer un término de esos, va a aparecer un término de esos por cada una de las potencias que aparece. Es decir, en este caso, potencia 3, quiere decir que va a aparecer 3 términos de esos. Va a ser uno así, va a ser uno con 3x más 1, ¿cierto? Potencia 1 más b 3x más 1 con potencia 2 más c 3x más 1 con potencia 3, ¿vale? Hay que tener en cuenta esa potencia. Entonces, ese A, B y C que están ahí, esas constantes que están ahí, están cubriendo solamente el caso de aquí, de este término, de ese que tiene potencia 3. Esa potencia afecta de esa manera. Cuando voy a plantear
el ejercicio de fracciones parciales, entonces lo debo plantear así como lo están viendo ustedes en este momento ahí, ¿vale? Potencia 3, entonces le agrego 3 términos ahí, cada uno va aumentando la potencia. Si aparece potencia n, entonces n términos y cada uno pues va a ir aumentando la potencia hasta llegar a la potencia n. Y por supuesto que van a salir más porque entonces nos falta considerar los otros, ¿no? Entonces más d con x menos 3 más e con x más 2, ¿vale? O sea que el planteamiento de las fracciones parciales de ese término que tiene esa potencia, pues debe lucir así, ¿listo? Debe lucir de esa forma. Eso es algo nuevo, eso es algo que no lo vimos en la clase pasada, por supuesto, porque es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ver qué tipos de fracciones o qué tipos de descomposiciones nos van a salir. Y es que en efecto, miren, cuando hacemos una descomposición así en fracciones parciales, pues nos pueden salir términos de esos que estábamos viendo ahí. Un polinomio lineal, un polinomio de grado 1, elevado a una cierta potencia, ¿cierto? Aquí le ponen i, ¿cierto? Nosotros le pusimos 3, pero bueno, aquí le ponen i. O nos puede salir, por ejemplo, también un polinomio de grado 2 elevado a una cierta potencia. Eso también puede surgir. Que sea un polinomio de grado 2, que sea ese polinomio que no lo podemos factorizar, de hecho es irreducible, que no lo podemos factorizar, y ese polinomio de grado 2 elevado a esa cierta potencia. Denme un momentico, muchachos, por favor. Listo, muchachos. Listo, listo. Bueno, qué pena con ustedes. Sí, les dije, me perdonan un momentico que estaba un poquito ocupado, pero bueno, ya. ¿Listo? Entonces, quedamos así. Cuando vamos a plantear, por fracciones parciales, entonces nos pueden surgir términos así. Un denominador, un polinomio lineal elevado a una cierta potencia, o incluso, en el peor de los casos, nos puede surgir un polinomio cuadrático irreducible, es decir, que no podamos factorizar, un polinomio cuadrático irreducible elevado a una cierta potencia. Y miren cuáles son las diferencias que hay que tener. Las diferencias es que cuando tenemos un polinomio lineal en el denominador, elevado a una cierta potencia, pero es un polinomio lineal, arriba en el numerador nosotros vamos a poner una constante a. ¿Listo? Una constante a. Pero si llegamos a tener un polinomio cuadrático irreducible, nosotros nos auxiliamos, nos defendemos, pero no con una sola constante a, porque no es suficiente. Hay que poner un polinomio lineal auxiliar, ¿vale? Esa es una diferencia que vamos a tener ahí. ¿Listo? Entonces, todo esto hay que tenerlo en consideración, por supuesto, todo esto hay que tenerlo claro, pero por supuesto que la manera más fácil de tener claro todo esto es con ejemplos, ¿listo? Entonces vamos a desarrollar ejemplitos, vamos a ver por aquí si hay algún ejemplito que nos permita pues desarrollar esta partecita un poquito mejor, vamos a buscarlo, si no nos lo inventamos nosotros, vamos a buscarlo y si no nos lo inventamos nosotros, bueno, aquí hay uno que utilizan la fracción normal, ¿listo? Vamos a resolver varios de aquí. Vamos a resolver varios de aquí. Entonces, tomemos este de aquí. ¿Vale? Copiar acá y pegar acá. Y vamos a resolverlo rápidamente. ¿Listo? Este lo podemos resolver rápidamente. Vamos a resolver esa integral de ahí. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces? Lo primero, necesitamos verificar que el numerador sea de menor grado que el denominador. Y en efecto, así ocurre. Aquí es grado 2, acá es grado 3 en el denominador. O sea que por ese lado estamos bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que verificar?
Lo segundo que tengo que verificar es si puedo factorizar el denominador. ¿Qué factorización o qué puedo hacer con el denominador? Si puedo hallar una factorización del denominador, estoy salvado. El denominador es 2x al cubo más 3x cuadrado menos 2x, ¿vale? Y entonces yo necesito saber si puedo factorizar ese denominador. Todo está en que yo lo factorice. Aquí la cuestión es que, bueno, en primer lugar yo puedo sacar factor común x. Tengo x acá, x acá, x acá, entonces puedo sacar factor común x. X de quién es factor común, va a ser factor de 2x al cuadrado más 3x menos 2. ¿Listo? Saqué factor común x. Ahora, todo está en que yo pueda factorizar ese polinomio 2x cuadrado más 3x menos 2. Todo está en que yo pueda factorizar ese polinomio de ahí. Si no lo puedo factorizar, pues problemas graves, porque tendría que ver si es irreducible. ¿Cómo voy a ver o qué hago pues para saber si lo puedo factorizar? Incluso acá ya está factorizado, ¿no? Aquí ya está factorizado, aquí ya está factorizado, pero si no sé cómo se factoriza, si no sé cómo hacerlo, pues al menos puedo apoyarme viendo la gráfica. Yo puedo hacer la gráfica de ese polinomio, voy a ocultar esta, puedo hacer la gráfica de ese polinomio 2x cuadrado más 3x menos 2, 2x cuadrado más 3x menos 2. Puedo hacer la gráfica de ese polinomio y ustedes saben que los cortes con el eje X son las raíces de ese polinomio. Significa que ese polinomio tiene de raíz a menos 2 y significa que ese polinomio tiene de raíz a 0.5 o a un medio, ¿vale? Tiene de raíz a menos 2 y tiene de raíz a 0.5 o a un medio. Significa que por ahí voy a encontrar la factorización, porque si la raíz es menos 2, entonces yo puedo concluir que ese polinomio tiene que tener un factor del tipo x más 2. Para tener una raíz menos 2, tiene que tener un factor del tipo x más 2. Y para tener la raíz un medio, tiene que tener un factor del tipo 2x menos 1. Y así, gráficamente, yo puedo ilustrarme para factorizar rápidamente ese polinomio, ¿vale? Ahí, pues, coincide con lo que está acá. 2x menos 1 por x más 2, ¿vale? Entonces, ¿uno se puede apoyar gráficamente? Sí, uno puede apoyarse gráficamente, uno puede resolver, puede hacer la gráfica y mirar cómo es que tiene que uno hacer para encontrar la factorización de los polinomios. Los que han visto matemáticas básicas conmigo saben que factorizar polinomios no es sencillo, no es una tarea fácil y puede ser de hecho que sea muy difícil. Pero bueno, en este caso lo logramos. El denominador se puede factorizar como x por x más 2 por 2x menos 1. ¿Listo? Significa entonces que voy a hacerle fracciones parciales a esa expresión racional. Pero el denominador es el producto de x por x más 2 por 2x menos 1, pues estoy de buenas porque no es un caso tan difícil. No tenemos una potencia, así como lo hemos planteado acá. No tenemos una potencia. Entonces, para plantear las fracciones parciales, pues lo planteo común y corriente. Planteo entonces el x más 2, el 2x menos 1, sobre x por x más 2, ¿cierto? Por 2x menos 1. Y la fracción parcial la planteo común y corriente. X por acá, x más 2 por acá, 2x menos 1 por acá, los 1 con sumas, y coloco mis constantes auxiliares A, B y C. ¿Listo? Planteo entonces fracciones parciales así. Y ahora entonces debo encontrar los valores de las constantes A, B y C, de tal manera que lo que está en la izquierda en rojo sea igual a lo que está en la derecha en negro. Y si yo encuentro los valores de las constantes, pues la integral me va a salir muy fácil. ¿Qué hago para encontrar o qué hago para plantear por lo menos la idea de encontrar esas constantes? Pues sumo esa expresión de la derecha, sumo esa expresión en negro. Coloco abajo en el denominador la multiplicación de los tres términos, ¿cierto? X más 2 por 2x menos 1. ¿Listo?
y hago la suma. Entonces, miren bien cómo se hace la suma así con tres términos. Realmente es sencillo. Ustedes ponen, por ejemplo, el A y la multiplican por los dos términos del denominador que no están con A. Esa es la idea, simplemente es eso. Toman la A y la multiplican por los dos términos del denominador que no están con la A. Luego siguen con el B y lo multiplican por los dos términos del denominador que no están con B. Y luego sigue la C y la multiplican por los dos términos del denominador que no están con la C. Ese es el truquito para hacer esa suma rápido, ¿vale? Y entonces quedó planteado así. Y, por tanto, nosotros ya planteamos nuestra ecuación, pues, para las constantes A y B y C. Nosotros tenemos que tener, o llegamos a lo siguiente. Llegamos que para que la expresión roja de la izquierda sea igual a la expresión negra de la derecha, pues entonces la situación que debe estar es que x cuadrado más 2x menos 1 sea igual a que multiplica a x más 2 por 2x menos 1 más b por x por 2x menos 1 más c por x más 2. ¿Listo? Esa es la situación. Para que lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha, entonces el x cuadrado más 2x menos 1 que está en la izquierda en el numerador en rojo, tiene que ser igual al numerador de la derecha. Y entonces se debe plantear esa parte de ahí. Y aquí, justamente hasta aquí, es donde la clase pasada, ustedes recordarán que yo les decía, hasta aquí llegamos todos. Y de aquí nosotros tenemos dos caminos. O le damos valores particulares a X, o el otro camino es resolverla a la antigua. Es decir, plantear todas las ecuaciones para A, para B y para C, resolver todo esto a la antigua, que puede ser un poquito engorroso. Entonces, hay esas dos situaciones. Yo aquí puedo plantear valores particulares para X que me ayuden a resolver la situación. Por ejemplo, si X vale 0, miren, si X es 0, ¿qué pasa con X igual a 0? ¿Qué me queda en la izquierda? En la izquierda me quedaría 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 1. En la izquierda me quedaría menos 1, ¿cierto? En la izquierda solamente me quedaría el menos 1. Y en la derecha, ¿qué me quedaría con X igual a 0? Me quedaría A que multiplica a 0 más 2 por 2 por 0 menos 1, ¿vale? En el B me quedaría B que multiplica a 0 por 2 por 0 menos 1. ¿Listo? Más C que multiplica 0 por 0 más 2. ¿Listo? Ahí reemplacé o sustituí X igual a 0. ¿Para qué sustituyo X igual a 0? Pues para encontrar uno de los valores facilito. De hecho, observen bien que cuando X vale 0, se anulan, se vuelven 0 estos dos términos de aquí. Esto se hace 0 cuando X vale 0 y esto se hace 0 cuando X vale 0. ¿Por qué? Simple, porque aquí tengo B por 0, que B por 0 es 0, ¿cierto? Y acá tengo C por 0, que C por 0 es 0. Y lo único que queda vivo es esto que voy a colocar en amarillo. Esto que estoy colocando en amarillo es lo que queda vivo. Lo demás, lo que está en verde, se hizo 0 cuando X vale 0. Entonces, ahí pues yo planteo mi situación. ¿Qué es lo que queda en amarillo? En la izquierda queda menos 1 y en la derecha sería así. A por 0 más 2 es 0 más 2 es 2, ¿cierto? A por 2. Y aquí 2 por 0, 0 por menos 1, menos 1. Entonces me quedaría así. Luego menos 1 es igual a por 2 es 2A, por menos 1 es menos 2A. Y me quedaría de que menos 1 es igual a menos 2A. Simplemente paso a dividir el menos 2 y me quedaría de que A es igual a menos 1 sobre menos 2, o cancelando el menos, pues me quedaría de que A es igual a 1/2, ¿vale? Y obtengo el primer valor para A. Este primer valor, pues es el que va a ir aquí, ¿cierto? Es el que va a ir aquí. Ese va a ser 1/2, ¿de acuerdo? Y así, pues con ese valorcito, X igual a 0, yo obtuve el valor de A. Asimismo, dando otro valor particular, puedo obtener otro valor de acá. Por ejemplo, si yo doy X igual a menos 2,
anulo este término. Miren, con x igual a menos 2, ese término se hace 0, ¿vale? Y este término se hace 0 también. Significa que con x igual a menos 2 voy a cancelar, voy a hacer 0 a y a c, pero va a quedar vivo el b. Y entonces voy a poder calcular cuánto vale b. ¿Listo? Con x igual a menos 2 calculo cuánto vale b. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Está claro? He ido un poquito rapidito porque corresponde a los ejercicios que estábamos haciendo antes, ¿vale? Con una, digamos, fracciones parciales normalitas. ¿Listo? Por eso he ido un toquecito rápido, pero no importa porque simplemente estamos planteando esta situación y, bueno, aquí con x igual a menos 2, ¿vale? Entonces quedaría así. Entonces, miren, con x igual a menos 2, ¿qué obtenemos? Aquí sería entonces menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2. Sería entonces menos 2 al cuadrado en la izquierda más 2 por menos 2, ¿cierto? Menos 1. En la izquierda obtengo eso evaluando en x igual a menos 2. ¿Listo? Y esto es igual a lo de la derecha. Pero lo de la derecha sería así entonces. A que multiplica a menos 2 más 2, ¿cierto? Aquí está. Por 2 por 2, ¿cierto? Por 2 por menos 2, así sería. Entonces, 2 por menos 2 menos 1, ¿vale? Sería evaluando aquí. Más b, que multiplica por x, es decir, por menos 2, por 2 por menos 2 menos 1. 2 por menos 2 menos 1. ¿Listo? Quedaría así, evaluando aquí y aquí. Más c, que multiplica a x, es decir, que multiplica menos 2 por menos 2 más 2. Menos 2 más 2. ¿Listo? Y lo que les decía hace rato entonces. Evaluar en menos 2 anula este término. Esto que voy a colocar en verde, lo anula ahora en verde. Entonces, evaluar en menos 2 anula este término. ¿Cierto? Porque aquí tengo menos 2 más 2 que me da 0. Y a por 0 es 0. ¿Listo? Y 0 por lo que está acá en el otro paréntesis, pues sigue siendo 0. Entonces, por eso anula esa parte de aquí. Lo mismo acá. Menos 2 más 0, menos 2 más 2 me da 0. Por menos 2 me da 0, por c me da 0. O sea que todo esto se anula con ese valorcito menos 2. ¿Qué queda vivo? Queda vivo solamente el término en amarillo, ¿cierto? Y por supuesto, lo de la izquierda que todavía no he calculado cuánto es. Eso es lo único que queda vivo. Entonces, eso de ahí me da menos 2 al cuadrado es 4, más 2 por menos 2 es menos 4, ¿cierto? Menos 1. Igual a lo que está en amarillo, b por menos 2 es menos 2b, ¿cierto? b por menos 2 y 2 por menos 2, 4, menos 1, menos 5. Quedaría entonces así. 4 menos 4, 0, menos 1, menos 1, igual a 2 por 5, 10, menos por menos más, es decir, 10b. Finalmente paso el 10 a dividir y me quedaría entonces así, que b es igual a menos un décimo. ¿Listo? B es igual a menos un décimo. Y entonces calculo el siguiente valor, b igual a menos un décimo, encuentra entonces el siguiente valorcito, ¿vale? Entonces quedaría así. Aquí, a ver, sí. Nosotros estamos resolviendo este, ¿no? Aquí ellos plantearon, bueno, aquí lo colocaron en desorden, ajá. Aquí está, miren. Es que ellos aquí colocaron el término B en el que nosotros pusimos C, entonces por eso se cambian los valores. Yo puse este primero y ellos pusieron al revés acá. Entonces, claro, aquí les da menos un décimo acá, que fue lo que nos acabó de dar a nosotros, ¿cierto? Aquí les da un medio en el A, que fue lo que nos acabó de dar a nosotros. O sea que el otro valor tiene que darnos un quinto, que pues, bueno, lo podemos colocar simplemente o lo podemos resolver. Entonces, voy a colocarlo simplemente para que hagamos otro ejemplo. Entonces, el valorcito C da un quinto. Ya lo miramos en el libro, ¿listo? Esto lo miramos en el libro. No lo resolvimos, lo miramos en el libro, ¿de acuerdo? Simplemente, pues, por hacerlo un poquito más rápido para ir uno de los ejemplos que tienen potencia. Entonces, quedó así.
¿Qué significa eso entonces? Significa entonces que yo voy a actualizar ahora mis fracciones parciales, ¿vale? Voy a actualizar acá mis fracciones parciales. Ya encontré A, B y C, borro aquí, borro acá, y entonces calculo ahora sí, o mejor dicho, coloco ahora sí los valores que encontré. A vale un medio, B vale menos un décimo, B vale menos un décimo, y C vale un quinto, que fue el que nosotros hicimos trampa y lo miramos en el libro, ¿vale? Pero la técnica de encontrarlo es exactamente la misma. Ahora sí, una vez hecho lo de fracciones parciales, volvemos a mi integral original que está acá. Volvemos a mi integral y significa entonces que esta integral original, dame un segundito, yo minimizo por aquí, yo minimizo acá. Significa entonces que esta integral original va a ser igual a la integral de ¿qué? Pues justamente de lo que pusimos acá, de un medio sobre x menos un décimo sobre x más 2 más un quinto sobre 2x menos 1 de x. ¿Listo? Nuestra integral original se partió en esos los tres términos que están ahí. Que por supuesto, yo puedo partir esa integral en tres integrales distintas, ¿no? Puedo partir la integral, un medio, sale como constante, de la integral de 1 sobre x de x, menos un décimo, sale como constante, de la integral de 1 sobre x más 2 de x, más un quinto, sale como constante, de la integral de 1 sobre 2x menos 1. ¿De acuerdo? Muchachos, preguntas, dudas, ¿está claro hasta ahí? Están como muy callados, no sé si está quedando claro o no sé si es que está muy enredado esa parte. Aquí ya es fácil resolver la integral. Ahí estás viendo, no, ¿Cómo? que ahí está siguiendo el mismo procedimiento de la vez anterior, ¿cierto? Sino que pues ya aquí lo que cambió fue las constantes del numerador. Exactamente, sí, lo que tú dices es cierto, es el mismo procedimiento de las anteriores, solamente las constantes han cambiado, ¿vale? La idea de la técnica pues es la misma. Aquí entonces me queda fácil porque la integral de 1 sobre x es una integral de tabla, esa la pueden encontrar en cualquier libro, esa es logaritmo de x, logaritmo natural de x, esa es una integral de tabla, una integral común y corriente, y las que de pronto me quedan un poquito más complicadas son estas de acá, la integral de 1 sobre x más 2 y la integral de 1 sobre 2x menos 1, ¿vale? Pero esas integrales también son fáciles, esas integrales no hay que complicarse mucho porque también son facilitas, incluso uno las puede resolver a nivel general. En esta nueva hojita, para que no se acumule mucho con la allá, yo puedo resolver una integral de este estilo. Miren, una integral más general, solamente que en el denominador pues sería un polinomio lineal, pero pues un poquito más general, ¿cierto? Entonces, para resolver una de esas integrales, pues no, con una sustitución simple se puede desarrollar, sea u igual a x más b, entonces du es igual a la derivada de ax más b, la derivada de ax es a, y la derivada de b es 0, entonces me queda a de x, ¿cierto? Y de aquí, pasando el a a dividir, me queda que du sobre a es igual a dx, ¿vale? Por tanto, entonces, esta integral, haciéndole esa sustitución, u igual a x más b, me quedaría la integral de 1 sobre u, ¿cierto? 1 sobre ax más b, que es u, por dx, pero dx es du sobre a, du sobre a. Y saco la a como constante, es una constante, y me queda la integral de 1 sobre u de u. Y la integral de 1 sobre u de u, pues ya sabemos, es logaritmo de u, ¿cierto? Más la constante de integración. Y volvemos a la variable original, que es u igual a ax más b. Ax más b. ¿Vale? Todo esto, pues, para indicarles que esas integrales de la forma
AX, 1 sobre AX más B se pueden desarrollar fácilmente con una sustitución común y corriente, ¿vale? Con una sustitución elemental que dicen. Y nos quedaría 1 sobre A por logaritmo de AX más B más la constante de integración. Entonces vamos a aplicar esta formulita acá donde estábamos trabajando, que era en el anterior, ¿cierto? En el 125. Entonces quedaría así, menos un décimo que está ahí de constante ya afuera, ya de por sí, un décimo que está de constante, por la integral de 1 sobre x más 2. En este, la constante a estaría aquí, es 1, ¿cierto? La constante a es 1. O sea que esto simplemente es 1 sobre 1, que es la constante a, pues, para la fórmula anterior, logaritmo de x más 2, ¿cierto? Y quedaría así. En el siguiente sería 1 sobre 5, que ya está, un quinto, y aquí la constante a vale 2, es decir, que aquí me sale un medio por el logaritmo de 2x menos 1 y más la constante de integración. Finalmente, entonces, yo obtengo la respuesta, que es un medio del logaritmo de x menos un décimo del logaritmo de x más 2, y aquí también me sale un décimo más un décimo de logaritmo de 2x menos 1, ¿listo? Más la constante de integración. Como decía la compañera, esto pues es igualito a lo que ya veíamos en la clase pasada. Miramos aquí qué fue lo que pasó. Aquí está el logaritmo de x, ¿cierto? Ah, bueno, nos colocó falta el valor absoluto que debe llevar para los casos negativos. Bueno, ese valor absoluto ahí. Entonces queda así, ¿no? Un medio del logaritmo de x más un décimo del logaritmo de 2x menos 1. Ahí está. Menos un décimo del logaritmo, menos un décimo del logaritmo de x más 2 más la constante de integración. ¿Listo? Y eso sería entonces ese caso de ahí. ¿Vale? ¿Cómo Profe, me perdí. ¿Por qué lo multiplicó por un medio? Por la situación general que planteamos, ¿no? Mira que cuando planteamos la integral general, la constante a que multiplica la x aquí, ¿cierto? Cuando resolví la integral salió por acá, 1 sobre a, por el logaritmo, pues, de ax más b, ¿cierto? Entonces, en ese caso de acá, pues la constante a, así, la constante a era aquí, aquí, aquí. Ah, ya entendí. ¿Sí? ¿La viste? Que era 2 la constante a, aquí está. Es 2 Sí, la sí. constante a. Entonces sale un medio por aquí, ¿vale? Entonces quedó ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era una situación de fracciones parciales normalita. Acá hay otra situación de fracciones parciales normalita, pero esa ya la hicimos. Quiero es tener una situación donde, miren, aquí está. Una situación donde tenemos una potencia, x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar esta integral de aquí y vamos a ver cómo se resuelve con esa potencia de ahí. Y ya sabemos que esa potencia afecta. ¿Listo? Esa potencia afecta. Entonces, ¿qué haría así? Voy a copiar acá. Vamos a plantearlo acá. Y entonces, bueno, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es verificar que el numerador sea de menor grado que el denominador. Bueno, aquí está perfecto. Lo segundo que tenemos que verificar es si podemos factorizar ese denominador. Aquí en el libro pues hacen la factorización, ¿cierto? Ellos aplican todo el proceso y miran pues cómo es la factorización. En este caso pues yo veo que estas dos expresiones son como muy parecidas, entonces puedo asociarlas. Miren cómo lo puedo hacer, por ejemplo, algo así. X a la 3 menos x cuadrado menos x más 1. Yo lo miro como muy parecido, entonces los puedo asociar. ¿Qué asocio? Estos dos con estos dos de acá. Bueno, voy a asociar esos dos con esos dos. Eso es lo que voy a hacer ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Sería entonces así. X a la 3 menos X a la 2, ¿vale? Más asocio menos X más 1. ¿Listo? Asocié ahí. Del primer paréntesis puedo factorizar un X cuadrado. Puedo sacar de factor común X cuadrado porque tengo X cuadrado y X a la 3. Entonces, sale X cuadrado que factoriza o que es factor de quién. Para que me dé X a la 3, pues necesito una X. Para que me quede X cuadrado, pues necesito un menos 1. Entonces quedaría así, ¿no? X cuadrado factor de X menos 1. Si multiplico aquí, hago una distributiva, vuelvo a la línea anterior. X cuadrado por X, X a la 3 y X cuadrado por menos 1 menos X cuadrado. ¿Listo? Entonces quedaría así.
Y de la segunda, incluso puedo factorizar un menos para que se vea como más fácil esto. Y me quedaría así. Menos es factor de ¿quién? De x menos 1. Miren que si hago la distributiva o miro cómo afecta este menos el paréntesis, pues vuelvo a la línea anterior. Recuerden que el menos precediendo un paréntesis le cambia de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Aquí el x está positivo, lo cambia a negativo, o sea que está bien. Aquí el menos 1 está, pues, está negativo, por supuesto, lo cambia a positivo, o sea que está bien. Entonces, efectivamente, puedo escribirlo así. ¿Qué es lo que pasó con escribirlo así? Pues que observo que aquí tengo, observen, aquí tengo, un segundito, aquí, a ver, aquí tengo el término x menos 1 y aquí tengo el término x menos 1. Voy a factorizar ese término x menos 1 completo, ¿vale? X menos 1, ¿de quién va a ser factor? Pues va a ser factor del x al cuadrado y de un 1 por aquí negativo. ¿Listo? Y ahora ese término x cuadrado menos 1, pues es una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, yo lo factorizo como a menos b por a más b, ¿cierto? Justamente, pues, esa diferencia de cuadrados lo puedo factorizar entonces como x menos 1 por x más 1. Y aquí entonces observo que me salen x menos 1 y x menos 1 otra vez. O sea que es lo que me queda x menos 1 al cuadrado por x más 1. ¿Listo? Todos esos pasos para indicar pues cómo factorizar ese polinomio. Les decía yo que esa factorización puede ser bastante difícil si uno pues no conoce como muchos truquitos de factorización. Justamente tenemos que llegar a la factorización que han hecho ellos acá. Miren, aquí está. Esta es la factorización que se hizo. O sea que está bien. X menos 1 al cuadrado por X más 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo al momento? Lo que estamos diciendo en el momento es que ese término o esa expresión fraccionaria, esa expresión 4x en el numerador sobre x cuadrado menos x, perdón, x a la 3. Estamos diciendo que expresión x a la 3 menos x cuadrado menos x más 1, ¿cierto? Estamos diciendo que esa expresión yo la puedo escribir como 4x sobre x menos 1 al cuadrado por x más 1. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora tengo que hacerle fracciones parciales a este que ya está factorizado. Aquí tengo que hacer fracciones parciales. Tengo que hacer mi planteamiento como fracciones parciales. Entonces, voy a traerlo por acá abajo. Sería así, 4x sobre x menos 1 al cuadrado por x más 1. Y aquí es donde viene la diferencia, porque tenemos entonces esa potencia 2. Ya no corresponde al caso anterior, a lo que hicimos hace ratito, pero hicimos rápidamente, ya no corresponde. Esa potencia 2 afecta. Significa entonces que yo no lo puedo plantear así, que si yo hago el planteamiento así como lo estoy haciendo en este momento, voy a fracasar, ¿listo? Me va a resultar mal. Si yo hago el planteamiento así, va a estar mal, porque no va a ser suficiente, no va a ser suficiente colocar de una vez la potencia 2, sino que necesitamos la potencia anterior también a la potencia 2. Entonces, no lo puedo plantear así, ¿listo? Ok, Brayman, sí, hace rato ya se escuchaba entrecortada la conexión a internet de Brayman, de pronto es que está fallando también por allá la conexión a internet. Entonces, significa que yo no lo puedo plantear así. Así estaría mal. Esto, si yo comienzo a resolver el ejercicio así, ya voy partiendo de un planteamiento incorrecto y por tanto el resultado va a ser incorrecto. ¿Cuál es la forma, digamos, la forma correcta de plantear este ejercicio? Pues es tener en cuenta las potencias, ¿cierto? Es colocar la potencia x menos 2 a la 1 y la potencia, perdón, x menos 1, x menos 1 a la 1 y x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Es tener en cuenta las dos potencias y cada una con su constante auxiliar.
Y por supuesto la otra, que es la de x más 1, pues tenerla en cuenta también. Y con su constante auxiliar. Significa entonces que esa va a ser la manera correcta de realizar el planteamiento de mi fracción parcial para esa expresión que tiene esa potencia. Si, por ejemplo, llegásemos acá a un cuadrado también, a x más 1 al cuadrado, pues también hay que tener en cuenta esa potencia y se añadiría ese término x más 1 al cuadrado acá, ¿vale? Porque ya aparecería con potencia 2, entonces tiene que estar la de potencia 1 y la de potencia 2. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Eso es lo que les estaba explicando hace rato. ¿Qué pasaba cuando uno tiene un término elevado a una cierta potencia? Entonces, nosotros tenemos que pensar en nuestro planteamiento Una así. preguntita. Ajá. Espera, allí, ¿por qué le dejas dos, digamos, dejas un exponente elevado al cuadrado y dejas igual dos x a la x menos 1? Sí, 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 exactamente. Porque esa es la técnica, esa es la estrategia, ese es el truco, digámosle. Que si tenemos esa potencia 2 aquí, ¿cierto? Si tenemos la potencia 2 ahí, entonces el truquito está en que cuando yo voy a hacer el planteamiento de fracciones parciales, pues entonces yo tengo que colocar las potencias de ese x menos 1, de ese término x menos 1, las potencias hasta llegar a la potencia 2. Es decir, coloco la potencia 1 y coloco la potencia 2. Si tuviese potencia 3 ahí, entonces tengo que subirle, además tengo que añadirle otra constante con la potencia 3. ¿Listo? Esa es la cuestión que, según las Ah, ya. potencias, yo tengo que colocar El los otro términos. sí se deja normal. El otro se deja normal porque la potencia es 1. Sí, justamente es eso. Ya, gracias. ¿Listo? Entonces, ese es el planteamiento correcto. Y ahora, pues como les digo, yo tengo que comenzar a resolver, tengo que comenzar a hacer lo de fracciones parciales, pues con esta nueva idea que tenemos hasta el momento. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, en la parte izquierda yo tengo lo mismo, 4x, esto no hemos hecho nada aquí, x menos 1 al cuadrado por x más 1. Aquí, este 2 lo agregamos al final, esto no va aquí, ¿cierto? Este lo pusimos nomás como ejemplo, eso no va ahí. Y en la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a sumar esas tres expresiones. ¿Listo? Vamos a sumar esas tres expresiones. Entonces, pues bueno, hay muchas maneras de sumar esas tres expresiones. Vamos a ver cuál se nos queda como más fácil. Es que nosotros siempre hemos hecho como la más fácil y aquí de pronto la más fácil no es esa que estamos haciendo nosotros. Aquí nosotros podemos... Bueno, vamos a hacerla más fácil, como lo venimos haciendo, y simplificamos. ¿Listo? La simplificamos y listo. Vamos a hacer como lo veníamos haciendo y simplificamos. Recuerden cómo lo hicimos hace rato. Recuerden cómo lo hicimos hace rato. Multiplicamos las expresiones de ahí del denominador. X menos 1 al cuadrado por x más 1. La multiplicamos. ¿Listo? Eso fue como lo hicimos hace rato. Y para el numerador, yo puse la a y lo multipliqué por todos aquellos que no tienen a, que no estaban sobre la, que no estaban debajo de la a. Es decir, lo multiplico por x menos 1 al cuadrado por x más 1. ¿Listo? Luego, sigo con la b y lo multiplico por todos aquellos que no están con la b. Es decir, por x menos 1 acá y por x más 1, ¿cierto? Es decir, el de acá y el de acá, en los que no están con la b. Y lo mismo con la C. Pongo la C y lo multiplico por aquellos que no están con la C, es decir, con el x menos 1 y con el x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Así fue como lo planteamos antes. Así nos sirve en este momento. También lo podemos desarrollar así. Salvo que aquí yo voy a poder simplificar un poquito. Voy a poder simplificar un toquecito. Vamos a simplificar el poquito que puedo simplificar acá, ¿vale? Voy a cancelar, miren lo que voy a cancelar. Voy a cancelar un x menos 1, voy a cancelar este x menos 1, y tengo que cancelar en cada término del numerador un x menos 1 también. Entonces, aquí lo voy a cancelar con este acá, ¿listo? Del b también tengo un x menos 1 acá, lo cancelo aquí, y del c, como tengo un x menos 1 al cuadrado, pues lo cancelo con uno de los cuadrados y me queda un solamente x menos 1. ¿Listo? Simplemente fue ese pasito, pues, de cancelar ese x menos 1
Y eso surge, ese pasito tiene que surgir, Profe, pues, y ahí no era mejor, profe, ahí no era mejor verás que te escucha el, entrecortado y no te entiendo nada. Te escucha entrecortado y no te entiendo nada, ¿verdad? Quisiera mejor que, no escuché ahí. No escuché ahí porque se escuchó entrecortado, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda al final de cuentas? Lo que nos queda al final de cuentas es que 4x, que es el numerador de la izquierda, tiene que ser igual al numerador de la derecha, que es a por x menos 1 por x más 1 más b por x más 1 más c por x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Esa es la situación hasta el momento. Esa es la situación hasta el momento. Entonces, el numerador de la izquierda debe ser igual al numerador de la derecha. Y ahora tenemos que resolver, encontrar A, B y C. Como siempre les digo, hasta este paso llegamos todos. Hasta este paso llegamos todos cuando estamos resolviendo fracciones parciales. Y aquí es donde tenemos dos caminos que tenemos que elegir cuál es más fácil. Si damos valores particulares de X o hacemos el planteamiento exacto de las ecuaciones que tienen que ver con A, con B y con C. ¿Listo? En el caso anterior, en el ejemplo anterior, nosotros hicimos el de dar valores particulares de X, ¿no? Ahora vamos a hacer el de encontrar o el de plantear bien las ecuaciones. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que siempre tengan pues como esa distinción y para que siempre pues sepan más o menos cuál les va a convenir y cuál no les va a convenir según lo que tengan. ¿Listo? Vamos a hacer el planteamiento entonces de las ecuaciones con A, con B y con C para que les Profe, quede una más fácil. pregunta, Ujú. disculpe, es que ahorita se me olvidó en el ejercicio pasado. ¿Usted eligió valores al azar o cómo? No, recuerden que no son al azar, son convenientes. Vamos a devolvernos un ratico ahí porque es importante entender eso. No son valores al azar, sino que son los valores que necesito para cancelar. Son los valores que necesito para cancelar. Miren que en el ejercicio pasado yo tenía estos términos de aquí, ¿cierto? Tenía estas expresiones de acá, ¿vale? Entonces, si yo quiero cancelar, por ejemplo, el término x más 2 me aparece acá y me aparece acá, ¿vale? Si yo quiero cancelar el término x más 2, pues necesito que tomar el valor x igual a menos 2. Si yo quiero cancelar x más 2, pues necesito tomar el valor x igual a menos 2, ¿vale? Entonces, con ese valor, pues cancelo. ¿Qué gano cancelando el x más 2? Pues gano que se me desaparece el a, porque se me desaparece todo esto, y se me desaparece el c, perdón, y me queda solamente vivo el c, porque es que el c no tiene el término de x más 2. Y fue justamente lo que pasó, miren. Yo tomé x igual a menos 2, ¿cierto? X igual a menos 2, y entonces desapareció el término con A, desapareció el término con C, y lo único que quedó vivo fue el término con B. Entonces, no son valores al azar, sino que son los valores que necesito para cancelar. Asimismo, si yo quiero cancelar, por ejemplo, vamos a buscar otro valorcito aquí. Si yo quiero cancelar, por ejemplo, si yo quiero anular, por ejemplo, el X. Para quitar el X me aparece acá y el X me aparece acá. Para quitarle el X, pues entonces tomo X igual a 0. Con X igual a 0, anulo ahí ese término. ¿Listo? X igual a 0. Y entonces, ¿qué pasa si yo tomo X igual a 0? Pues se va a cancelar el B, se va a desaparecer el B, se va a desaparecer el C, y lo único que va a quedar vivo es el A. Este sí va a quedar vivo porque no tiene ese término de X ahí. Y eso fue justamente lo que pasó ahí. Miren, tomé X igual a 0, se desapareció el B, se desapareció el C, y lo único que quedó vivo fue el A, y por eso pude encontrar el valor de A. Entonces, no son cualquier valor, sino que son los que me convienen para cancelar. Asimismo, 2x menos 1 lo cancelo con x igual a 1/2, cancelo 2x menos 1, y esos son los puntos. En la última clase, de hecho, le llamábamos puntos críticos, ¿vale? En la última clase le llamábamos puntos críticos
a esos valorcitos que yo necesito para que se anulen esos términos de ahí. Entonces, bueno, continuamos acá. Entonces quedaría así. Vamos a plantear las ecuaciones completas, dijimos. ¿Listo? Vamos a plantear las ecuaciones completas. Para eso tengo que deshacerme de esos paréntesis. Entonces voy a deshacerme de los paréntesis y quedaría entonces así, miren. A que factoriza. X menos 1 por X más 1 es una diferencia de cuadrados. A cuadrado menos B cuadrado es A menos B por A más B. Entonces, X menos 1 por X más 1 es X al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. ¿Listo? Es una diferencia de cuadrados. En el B, ¿qué voy a hacer? En el B voy a hacer una distributiva aquí. B por X me da BX y B por 1 me da B. ¿Listo? En el B hice una distributiva y quité el paréntesis. Y en el C voy a expandir ese cuadrado de ahí. En el C voy a expandir el cuadrado. Me quedaría entonces así. C que multiplica ¿a quién? X menos 1 al cuadrado. Pero nosotros sabemos que eso es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, expandí el cuadrado. ¿Listo? Y ahora sí hago distributiva en toda parte para cancelar, para quitar todos los paréntesis. Quito todos los paréntesis, ahora sí. Me quedaría entonces 4x en la izquierda, no he hecho nada con él. Y aquí sería entonces a por x cuadrado, a por menos 1, menos a, bx sigue, no he hecho nada con él, b sigue por acá, no he hecho nada con él, c por x cuadrado es cx cuadrado, c por menos 12x es menos 12x, y c por 1 es c. ¿Listo? Hice distributiva en toda parte. ¿Y ahora qué hago? Asocio. Asocio los que tienen x cuadrado con los que tienen x cuadrado, asocio los que tienen x con los que tienen x, y asocio los que no tienen x con los que no tienen x. Entonces, en la parte izquierda me queda igualito, y en la parte derecha, miren, ¿quiénes son los que tienen x cuadrado? Los que tienen x cuadrado son, vamos a colocarlos, los que tienen x cuadrado son, por aquí está a con x cuadrado y por aquí está c con x cuadrado, ¿cierto? O sea que los que tienen x cuadrado son a más c, ¿vale? A más c con x cuadrado, ¿listo? Si hubiese un menos aquí, por ejemplo, en c, pues entonces le pongo acá menos y ya. Entonces quedaría así. Ahora los que tienen x, entonces voy a colocar los que tienen x, más coloco los que tienen x. ¿Quién tiene x? La x la tienen por aquí un bx y por aquí está menos 2cx, ¿cierto? Los que tienen x. Entonces los que tienen x son bx, es decir, coloco b aquí y menos 12x, menos 12 acá, ¿vale? Y planteo ahí. ¿Y las constantes cuáles son? Los que no tienen x, ¿cuáles son? Pues entonces los voy a colocar por aquí. Los que no tienen x son. Los que no tienen x son menos a por acá, b por acá y c por acá. Son los que no tienen x. Entonces los asocio. Los que no tienen x es menos a, ¿cierto? El b más c. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Entonces, que si yo igualo estos dos polinomios, el de la izquierda, que es 4x, con el de la derecha, que es a más c por x cuadrado, b menos 2c por x, y menos a más b más c sin x, entonces yo tengo que tener la siguiente situación. Tengo que tener que el coeficiente de x al cuadrado, que en la izquierda no me aparece, en la izquierda no tengo x cuadrado, ¿cierto? En el lado izquierdo acá no tengo x cuadrado, entonces el coeficiente de x cuadrado significa que es 0. Entonces yo debo tener que 0 es igual a más c, porque el coeficiente de x cuadrado en la izquierda es 0. ¿Listo? El coeficiente de x en la izquierda es 4, ese sí está. Y el de la derecha es b menos 2c, o sea que yo debo tener que 4 es igual a b menos 2c. ¿Listo? Yo debo tener que b es igual, que 4 es igual a b menos 2c. Y el coeficiente constante, que en la izquierda no aparece coeficiente constante, no hay término con coeficiente constante, el único que aparece es con x, significa que el coeficiente constante es 0 en la izquierda, pero en la derecha es menos a más b más c.
Y entonces estoy planteando mis ecuaciones. Mis ecuaciones son entonces que A más C es igual a 0. Estoy planteando entonces que, perdón, aquí copiámoslo bien, ¿listo? Aquí le voy a copiar bien. Estoy planteando entonces que A más C es igual a 0, que B menos 2C es igual a 4 y que menos A más B más C es igual a 0, ¿vale? Y ese es mi sistema de ecuaciones. Esto es hacerlo a la antigua, es formar el sistema de ecuaciones que involucren a las variables A o a las constantes A, B y C. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver ese sistema de ecuaciones. Vamos a ver acá cómo lo hicieron. La verdad no lo he visto. Miren acá, plantean aquí la igualdad que nosotros hicimos, ¿vale? Ah, miren, aquí también plantean el sistema de ecuaciones, justamente como lo hicimos nosotros. Entonces plantean A más C igual a 0, B menos 2C igual a 4, menos A más B más C igual a 0. ¿Listo? Entonces hay que hallar las soluciones a ese sistema de ecuaciones. ¿Que cómo las hallamos? Bueno, ya depende de cada uno de nosotros cómo hallamos las soluciones del sistema de ecuaciones. Ahorita ya nos está acabando el tiempo, entonces voy a colocar las respuestas. Afortunadamente aquí están. Si no, digamos que lo que hubiera hecho, por ejemplo, en mi caso, en mi caso particular, es utilizar una calculadora. También se puede utilizar este sistema de ecuaciones, pues lo puedo resolver en una calculadora, incluso buscando en Google como calculadoras de sistemas de ecuaciones, pueden colocarlo y encontrar la solución rápidamente también, ¿vale? Entonces, aquí están las soluciones. A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a menos 1. Entonces, soluciones. A es igual a 1, B es igual a menos 2, ¿cierto? A 2 y C es igual a menos 1, ¿vale? Entonces, repito, ese sistema de ecuaciones lo resolvemos. ¿Que cómo lo resolvemos? Puede ser hasta en calculadora, no hay ningún problema. ¿Listo? No hay ningún problema con resolverlo en la calculadora. En Google pueden buscar así, calculadoras de sistemas de ecuaciones, y eso lo resuelve facilito. ¿Listo? ¿Qué ocasionó entonces eso? Ocasionó entonces que yo actualizo mi fracción parcial. Actualizo aquí, actualizo acá y actualizo acá. A entonces es 1, B entonces es 2 y C entonces es menos 1. ¿Listo? Y entonces, para terminar, me queda entonces la siguiente integral. Mi integral que estaba planteada así, esta integral va a ser igual a ¿qué integrales entonces? A la integral entonces, ya hicimos las fracciones parciales de esa expresión, ¿cierto? O sea que esa integral va a ser entonces igual a la integral de 1 sobre x menos 1, ¿vale? Más la integral de 2 sobre x menos 1 al cuadrado, ¿listo? Más, bueno, menos 1 sobre la integral de x menos 1, de x más 1. Menos 1 sobre la integral de x más 1. ¿Listo? Quedaría entonces así, de x. Entonces, eso gané haciendo fracciones parciales. Y por tanto, entonces, resolver esta integral ya es muy fácil. Simplemente la parto en tres integrales. Voy a borrar esto de aquí. La parto en tres integrales y me quedaría entonces así. La integral de 1 sobre x menos 1 de x más la integral de 2 sobre 1 sobre x menos 1 al cuadrado de x, ¿cierto? Menos 1. Bueno, el menos 1, pues el 1 se puede omitir, no hay ningún problema. Integral de 1 sobre x más 1 de x. ¿Listo? Quedaría entonces así, ¿vale? Y entonces nuestra integral fea, nuestra integral difícil, nuestra integral complicada, se partió en esas tres integrales que están ahí. ¿Qué sigue? Pues resolverlas. Y hay unas que son muy facilitas. Por ejemplo, la primera y la tercera son muy sencillas. Esta primera y tercera son muy fáciles porque la primera y la tercera simplemente es el logaritmo natural, ¿no? Justamente lo que hicimos hace rato. La que hicimos hace rato cobija a esa integral 1 y 3 de ahí, ¿vale? Esta que hicimos acá es justamente esa misma integral que están en la posición 1 y en la posición 3.
Esto es logaritmo de x menos 1, ¿vale? Y la de acá es menos logaritmo de x más 1. Miren que la constante aquí a, que pusimos nosotros hace rato, esa constante a que estaba aquí, pues en este caso es 1, ¿cierto? Tanto en la integral 1 como en la integral 3, esa constante a es 1. Y por eso es que sale así, porque cuando nosotros hicimos el ejercicio, nosotros le pusimos esa constante a ahí, ¿cierto? Y cuando hicimos la integral salió como 1 sobre a, que fue la pregunta que me hicieron hace rato, ¿no? Que salió 1 sobre a, entonces, ¿por qué era que yo colocaba eso? Pues aquí, en nuestro ejemplo, a vale 1, pues por eso no sale constante, porque es 1 sobre 1, que es 1. Por eso aquí, pues, nos sale constante así como 1 sobre a, porque simplemente es 1. La integral más complicadita es la integral 2, ¿listo? Es esta integral 2, puesto que tenemos x menos 1 al cuadrado en la parte, pues, inferior. Sin embargo, no es que sea más complicada, de hecho es también muy sencilla de resolver. Vamos a resolverla. Para terminar, entonces, quedaría entonces así. Vamos a resolver esa integral, ¿vale? Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, 1 sobre ax más b al cuadrado, por ejemplo, incluso sirve para cualquier potencia, esta técnica que vamos a hacer, sirve para cualquier potencia, no importa. La misma sustitución que hicimos arregla el problema. U igual a x más b arregla esta situación, porque entonces sería así. Esto significa que du es a por dx. Significa entonces que pasando la a dividir, du sobre a es igual a dx. Por tanto, esta integral se convierte en la integral de 1 sobre u al cuadrado por dx, pero dx es du sobre a. Du sobre a. Por tanto, entonces sale el 1 sobre a como constante también y me queda 1 sobre u al cuadrado de u. ¿Listo? Y esa integral se puede resolver facilito. ¿Por qué? Porque la integral de 1 sobre u al cuadrado yo la puedo escribir como u a la menos 2 de u. ¿Listo? U a la menos 2 de u. Y nosotros sabemos la integral de una potencia, ¿no? Sabemos la integral de x a la n, que es x a la n más 1, le sumamos una potencia sobre n más 1. Lo mismo surge aquí, es exactamente la misma. Le subimos una potencia, subirla a menos 2 significa llegar a menos 1, y la dividimos por menos 1, ¿vale? Es justamente eso. Y entonces nos quedaría así, menos 1 sobre a, por el menos 1 de acá, sería menos 1 sobre a, por u a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre a por u, ¿vale? Entonces quedaría así. ¿Listo? Miren que la integral no es complicada, de hecho es sencilla y de hecho esta técnica sirve para cualquier potencia. Lo único que va a cambiar es pues la potencia que va a salir acá, pero sirve para cualquier potencia, ¿vale? Entonces significa que la integral de ese, aquí bueno, aquí vuelvo a la variable original, sería entonces sobre a por ax más b. ¿Listo? Vuelvo a la variable original y me quedaría así. Entonces me quedaría finalmente pues quedaría entonces así, ¿no? Esto sería entonces más 2 veces la integral de x menos 1 al cuadrado. Pero en este caso, pues la constante a que pusimos ahí, pues es 1. Significa entonces que sale como 1 sobre x menos 1 a la 1 ya, a la 1. ¿Vale? Esta integral sería así. 1 sobre x menos 1 al cuadrado de x, u igual a x menos 1, ¿cierto? Esto sería entonces 1, la integral de 1 sobre u cuadrado de u, ¿cierto? De u es igual a dx, ajá. Y esto sería u a la menos 2 de u, y esto sería u a la menos 1 sobre menos 1, que es menos u a la menos 1. O sea que aquí lo único que cambia es el menos. Y es menos. Simplemente lo único que cambia es el menos, porque aquí me salió un menos acá. ¿Listo? Y ahí más la constante de integración, que es c. Entonces quedaría así. Vamos a verificar. Vamos a verificar si estamos bien. Aquí está ese término que está. Aquí está. Sí, está bien, está bien. Ajá. Logaritmo de x menos 1. Ahí está. Logaritmo de x más 1. Acá está. Bien.
y menos, aquí está, 2 sobre x menos 1 más la constante c. Ajá, ahí está. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó resuelto. ¿Vale, muchachos? De tal manera que, entonces el miércoles en la clase taller aprovechamos y hacemos unos ejemplitos también, pero añadiéndole ese término cuadrático. Cuando tenemos un término cuadrático, así como este que está aquí, ¿vale? Un término cuadrático en el denominador, que nos toque entonces hacer una factorización especial para él, y entonces hacemos un ejercicio el miércoles, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Bueno, mi consejo es que repitan la clase. Yo subo el video de la clase, repítanlo, ¿vale? Mírenlo bien con todo el detalle. Miren bien cómo fue que hicimos todos los cálculos, tenganlos seguros. Y bueno, ya nos veremos el miércoles entonces, ¿vale, muchachos? Que pasen un buen fin de semana, que estén muy bien. Cualquier cosa me escriben. estamos Profe, ¿sube hablando. la clase hoy de casualidad? Listo, sí, yo la subo hoy, que de hecho ya tengo 2 clases por subir hoy, sí. Yo la subo entonces hoy y la miran, ¿vale? Tienen que mirarla. Y la clase anterior, donde hablamos también la vez pasada de esto, también mírenla, por favor, porque veo que tienen bastantes dudas al respecto. Entonces, mírenla, por favor, cómo es que eran las técnicas y cómo fue que desarrollamos lo de fracciones parciales. Eso lo hicimos en la clase pasada, por eso esta vez lo hice un poquito más rápido. Sin embargo, pues mi consejo es eso, repitan estas 2 últimas clases, ¿vale? Bueno, muchachos, hasta luego Ok, entonces. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.